El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el valor de los ladrillos en Uruguay. ¿Quiénes invierten en el mercado inmobiliario? Lo conversamos con Gonzalo Martínez, que es CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria. También vamos a hablar del mercado de adquisiciones de empresas tecnológicas uruguayas por parte de extranjeras y multinacionales, y entre otros temas que hacen a las empresas de tecnologías de la información, con Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en Estados Unidos. Como lo anunciábamos, vamos a recibir, aquí ya está en estudios, a Gonzalo Martínez Vargas, que es CEO de Moebius, consultora inmobiliaria, y vamos a hablar de lo que es el valor de los ladrillos en Uruguay, ¿no? En términos generales, ya vamos a ir desgranando esta charla, pero allí hablar de esto es obviamente hablar de cómo están los valores de la propiedad en Uruguay en la actualidad. Bien, los valores año a año se van incrementando, no es una cosa que se mantengan estática. Evidentemente la inflación influye, el valor del dólar también, y también es un tema de oferta y demanda. Entonces se van ajustando los valores un poquito todos los años. Hoy por hoy tenemos unos valores realmente interesantes, donde prácticamente se está construyendo para clase media o clase media alta, con algunas viviendas premium en las zonas de la costa o algunos barrios jardín. Nosotros no nos gusta hablar de barrios privados. En eso podemos tener que esos valores son valores aproximadamente el promedio de Montevideo son $125.000 para las viviendas. Ahí estamos juntando las propiedades nuevas con las usadas y a su vez las de todos los tipos de ambientes, monoambiente, un dormitorio, 2 o 3, en los diferentes barrios. Ese es el promedio. Evidentemente es un valor relativamente alto para la gente que es trabajadora y tienen unos salarios, vamos a decir, buenos, pero les cuesta un poco acceder a un ahorro para poder comprarlo. Allí se toma, digamos, un promedio entre lo que es vivienda nueva, usada, y dentro de la vivienda nueva, vivienda promovida, que tiene algunos... Exactamente, sí, ese es el promedio que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros lo tratamos de volcar para que la gente lo pueda entender. Y sí, más que nada se maneja la vivienda usada, donde el promedio son 37 años, cuando se hace esta estadística, y la vivienda nueva, bueno, tenemos cerca de, en vivienda promovida, por ejemplo, se han entregado hasta ahora 16.000 viviendas en un proyecto de construirse cerca de 36.000, y bueno, en la zona premium, Positos, Malvin, Carrasco, hay un par de miles más, quizás algo más de un par, que se están construyendo y se han terminado en los últimos años, y eso levanta los valores sin duda. Incide también el valor del alquiler, ¿no? Cuando hablamos del valor de la vivienda, no solamente pensemos en la compra o la venta, sino también en los arrendamientos. ¿Y allí, por ejemplo, hay alguna cifra estimada de promedios? El promedio va un poco por barrios. Podríamos decir que Positos es uno de los barrios más caros. El promedio está cerca de $900. Cordón está un poco más, ya llegando a los $500 como promedio. Tiene un poco que ver mucho con la oferta que hay de bastantes unidades, y a su vez también una cosa, lo que pasa es que cuando se entregan los edificios, inmediatamente al poco tiempo, podemos hablar 2 o 3 meses, las viviendas se arriendan. Entonces digamos que el edificio queda completo. Eso hace que haya mucha demanda de alquileres y a su vez genera una atracción para inversores extranjeros, porque para ellos tener exoneraciones impositivas, como es la vivienda promovida, que es la que otorga, y que la vivienda genere una renta, un 6% mensual promedio, y se alquile inmediatamente, es una gran ventaja para poder usar ese capital en ladrillos. Ya vamos a hablar de los inversores extranjeros. Perfecto. Pero a propósito, ¿no? Y en términos bueno, estábamos hablando de Montevideo y zona suburbana, que sería ciudad de la costa, ¿no? Y que allí se extiende con toda la zona de barrio jardín, bueno, barrios privados y demás. Pero ¿qué pasa en el interior del país, ¿no? Con el valor de la propiedad para lo que es la compra y también para los alquileres. ¿Hay mucha diferencia? Prácticamente los valores de venta de las unidades de vivienda promovida son muy parecidos a los de Montevideo, zona centro cordón, en casi todo el interior. Ahora, cuando empezamos a hablar de
el promedio de las compraventas de todos los negocios, estamos hablando que es una estadística sobre base de unidades viejas, donde el promedio son 37 años. Entonces, evidentemente baja el valor. El promedio hoy que maneja el Instituto Nacional de Estadística para el interior son $55.000. Hablamos de viviendas. Viviendas son casas y apartamentos. No estamos hablando de campos, chacras o locales o depósitos. En el interior hay una fuerte demanda de vivienda. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, el 60% está en el interior. Mientras que, cosa rara, en Montevideo tenemos la mitad de la población. Claro. Son datos que hay que empezar a desmenuzar y ver un poco toda la importancia que tiene el interior. Por ejemplo, en vivienda promovida se han entregado 16.000 viviendas. Montevideo tiene el 75% de esas construcciones. El 25% queda para 18 departamentos. De los 18, en 11 años de vivienda promovida, solo un departamento tuvo siempre un proyecto por año, que es Florida. Ni siquiera Canelones, ni siquiera Maldonado. Y a su vez, han recibido 170 viviendas. Si tiramos la entrega de las viviendas en 11 años, da una vivienda por mes. O sea, no alcanzamos a manejar la gente que se independiza de su casa, los matrimonios que se forman, los matrimonios que se separan, porque uno por mes es casi inviable que se pueda llegar a bajar el déficit habitacional de los departamentos. Puntualmente, Florida, que tiene pocos edificios antiguos cerca en la capital, hay más o menos 10, y nuevos debe haber 3, 4. Allí es interesante, ¿no? Porque digo, es menos de la mitad acceder a una propiedad en el interior que en Montevideo, teniendo en cuenta el promedio, ¿no? Que obviamente varía por zona y seguramente pasará lo mismo en el interior. Pasa lo mismo del interior. El tema es que por lo general siempre se prefiere comprar vivienda nueva. Puede ser recién estrenada o a estrenar. Entonces ahí los valores son similares a los de Montevideo. Valor metro cuadrado, valor precio final. ¿Y allí qué pasa con los departamentos? ¿No? Porque bueno, uno tiende a pensar que quizás los de franja costera son los más demandados. Obviamente que bueno, hay una situación poblacional, ¿no? Que allí lo demanda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Canelones. ¿Qué pasa en Maldonado, Colonia y otros departamentos que quizás puedan sorprender con alguna cifra? Sí, podemos sorprender un poco con el gran impulso que tienen los barrios jardín, que están casi siempre fuera de Montevideo. Lo que se busca son tierras grandes, estamos hablando de muchas hectáreas, para hacer prácticamente casas o apartamentos tipo dúplex, donde hay más espacio verde propio y también en el entorno. Es un poco lo que nos está pidiendo la gente después de la pandemia, ¿no? O sea, la cabeza está generando espacios de recreación, de ahí vienen los espacios verdes. Están creciendo muchísimo en todo el interior del país. O sea, digamos que la ciudad en el centro, o las ciudades de las capitales del interior, como que ya están todas tomadas, no quedan grandes tierras, incluso para hacer edificios. Entonces hay que ir a buscar hacia las afueras, y la gente prefiere, porque está muy cerca. O sea, estamos acostumbrados a ver en el interior que la gente se maneja en auto o en moto. En Montevideo capaz que no es tanto el tema de la moto, en el interior sí. Entonces esas distancias son muy cortas y es muy fácil ir y venir del domicilio, de la casa al trabajo. Y es impresionante lo que se está haciendo. Por ejemplo, en esa oferta que tú estás preguntando, Maldonado tiene más oferta de viviendas para alquilar y para vender, no temporaria, para alquilar y vender, que Montevideo. O sea, le gana cerca de un 35% más. Tiene cerca de 68.000 viviendas para comercializar, mientras que Montevideo anda cerca de 49. O sea, es un número bastante importante. ¿Llegó a un techo Montevideo? No. Creo que se va a seguir construyendo. Nuestras perspectivas para este año son que va a haber cerca de 75 edificios nuevos, a un promedio de unos 40, 50. Son un montón de unidades, son cerca de 3.500, 4.000 que puedan haber. Entonces, hay gente que está viendo del exterior a construir, o sea, están viendo peruanos, están viendo chilenos, a construir edificios, están comprando tierras. Otro tema de un poco de innovación que hay en el mercado que se está moviendo son el tema de la multifamily o build to rent, que es construir para alquilar, donde se construyen edificios pensados para el inquilino y es de un único dueño. Puede ser, por ejemplo, una sociedad, un grupo familiar o un fondo de inversión, que lo que hacen es construyen para alquilar.
Eso debería significar mayor ingresos de capital al país y obviamente por ser un número importante, deberían ser unidades de 100, 200, 300 o 500. Es alguna tendencia en Estados Unidos es muy fuerte, en España, en Alemania, en Reino Unido. Eso tiende a bajar los alquileres. Entonces, eso creemos que por ese lado es donde va y el interior tiene esa necesidad. Creo que estaría bueno ir al interior y pensar en proyectos así. O sea, están invirtiendo principalmente en Montevideo, los extranjeros. Porque ellos conocen más Montevideo, Bien. no conocen el interior. Nosotros estamos tratando, a raíz de un informe que sacamos hace bien poco de los valores de las propiedades, de mostrarles un poco cómo es el mercado del interior y, bueno, llevarlos un poquito para ese lado, para salir de lo tradicional que es Colonia o Salto, Maldonado y Canelones. Sí, justamente lo tengo aquí en Adelante. pantalla, el informe muy interesante, por cierto que vamos a tratar de desgranarlo lo máximo posible en esta nota, ¿no? Porque allí, dato no menor, y justo ya nos aproximamos, es los extranjeros que invierten, ¿no? en propiedades en nuestro país. Y allí hay datos interesantes que ustedes desde la consultora vienen analizando. Me mencionaba peruanos, chilenos, seguramente que están los argentinos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué están invirtiendo en propiedades? ¿Qué tipo de propiedades y dónde? Invierte prácticamente en Montevideo. Sí. Digamos que el mercado inmobiliario de Montevideo en particular son dos. Vivienda promovida, lo que es toda la zona, digamos, de Rivera, 18 de Julio, un poquitito más al norte, de ahí hacia el norte. Sí. Y la zona premium, desde Pocitos hasta Carrasco. Porque en realidad Barrio Sur, Palermo, Cordón, Centro, Parque Rodó, es parte de la vivienda promovida. Ellos lo que buscan los inversores es buenos precios. La vivienda promovida, por las exoneraciones que tiene para los constructores, baja los valores del costo y por lo tanto los valores de venta, genera buenas rentas y sobre todo una cosa que tiene Uruguay, uno de los pocos países en el mundo que tiene exoneraciones impositivas para el inversor, para construir y para el propietario. Entonces eso lo hace muy atractivo y con rentas del 6%. Es una renta muy alta, bien interesante a nivel mundial. Argentinos, por ejemplo, en vivienda promovida han comprado cerca de 2.500 viviendas. Es un número interesante. ¿En qué periodo? 11 años. 11 años. Del 2011, vivienda promovida del 2011 hasta el 22. Al 23 prácticamente no hay datos, muy nuevito el 23. Han invertido cerca de 300 millones de dólares. Es una cifra de casi el 10% en valores. En vivienda estaríamos hablando cerca de un 15%. Por eso son los que tienen mayor inversión como ciudadanía. Los brasileros también invierten mucho, a ellos les gusta más Punta del Este, les gusta más la parte de turismo, eso sí es más premium. Y chilenos y peruanos están buscando rentabilidad. Hay problemas en sus países y la economía no está tan bien y bueno, buscan una tranquilidad que es la que puede brindar el Uruguay. Allí preguntarle, ¿no? Hay un dato muy interesante que estamos viendo en pantalla, ¿no? De cuánto valen todas las viviendas en Uruguay. No sé si nos puede ampliar un poquitito ese lo que hicimos punto. fue empezamos a analizar los valores y encontramos que Uruguay tiene aproximadamente 1.300.000 viviendas. Siempre hablamos de viviendas, casas y apartamentos. Sí. En función de los promedios que maneja el Instituto Nacional de Estadística, encontramos que el promedio era unos $110.000 por cada propiedad. Eso nos da cuánto vale cada propiedad sobre el total de viviendas. Uruguay vale 110.000 millones de dólares. En lo mismo podemos hablar de Montevideo. Montevideo vale 67.000 millones de dólares. Pocitos vale 5.500 y el Cordón vale cerca de 3.000 millones de dólares. Son datos que hasta ahora nunca se habían publicado. Estás teniendo la primicia en este momento. Estoy teniendo la primicia y estamos viendo en pantalla los gráficos allí de cuánto valen todas las viviendas en Uruguay y en Montevideo. Y también vamos a pasar a una pantalla en estos momentos. ¿Quiénes podrían comprar todas las viviendas en Uruguay? Es un dato de color, pero interesante para digamos, tener una idea, ¿no? de los valores y de los accesos, ¿no? Sí, es una píldora, una grajea que nosotros pusimos. Solamente 4 de los multimillonarios del mundo podrían comprar todas las propiedades de Uruguay en el hipotético caso que estuvieran a la venta, siempre hablando de apartamentos y casas. Los más conocidos son Elon Musk y Jeff Bezos, el de Tesla, ahora Twitter, y el de Amazon. Ellos tienen un capital cerca de 180, 190 mil millones de dólares
y podrían comprarlo. Increíblemente, Bill Gates y Carlos Slim no llegan, se deberían conformar con comprar Montevideo a 67 mil millones de dólares. Su capital de Bill Gates es cerca de 95 mil millones de dólares. Bien, bueno, y aquí tenemos también en Bernard Arnault, que es director ejecutivo de LVMH. Sí, de L'Oreal también. Sí, y de Larry Ellison, presidente de Oracle. Bueno, exacto. Muchas gracias por todos estos datos, por toda esta información, Gonzalo Martínez Vargas, CEO de Moebius, consultora inmobiliaria. Allí también en la web pueden acceder a un montón de informes súper interesantes y vamos a volver a convocarlo porque hay mucha tela para cortar en lo que hace al mercado inmobiliario y al valor de los ladrillos en Uruguay, como titulamos esta charla, pero tendremos otras. Perfecto, a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME.